Hola a todos y bienvenidos. Buenas tardes. El motivo de esta entrevista virtual es conocer más acerca de la carrera de contador público. Para ello me acompañan mis compañeros de la materia de Fundamentos de Investigación, impartidas por el maestro William de la Cruz Hernández para primer semestre en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Ellos son mis compañeros Ever Castillo Aguilar, Rosario del Carmen Montalvo Sánchez y Juliana Franco Torruco, y una servidora, Vianney Díaz García. Y para ello tenemos el honor de entrevistar al licenciado en Contabilidad Pública, el señor Andrés Alba Díaz, en el área de auditoría. Le damos la bienvenida y agradecemos que haya podido aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. ¿Podrías hablarnos un poquito de ti? Claro que sí, con mucho gusto. Viene comentarles, muchachos, que bueno, desde que estaba de la edad de ustedes, siempre supe que una de las mejores carreras que se podían estudiar es contaduría pública. Y a pesar de que hay muchas tendencias que señalan que el auditor es una especie en peligro de extinguirse, comentarles que al contrario, todo contador que esté preparado, que esté especializado, puede realizar funciones estratégicas que pueden beneficiar y, por supuesto, que la materia de contaduría pública va a dar todavía para mucho, la profesión de auditoría pública va a dar para mucho en el futuro. Entonces, siéntanse orgullosos de esta profesión. Ok, gracias. Sin más que decir, empezamos con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las Claro, funciones que desempeña como auditor? claro que sí. Antes que todo, para contextualizarlos, les debo comentar que existen diferentes tipos de auditoría. Básicamente, lo que es la auditoría financiera, como lo que es la auditoría gubernamental, que es en el caso que les voy a compartir mi experiencia. En este caso también me tocó ser auditor de diferentes despachos, como fue Freisinier Morín, que seguramente no han de haber escuchado. Y bueno, en este caso ahorita estoy trabajando en el gobierno del Estado de México. Mencionarles en este caso que lo que corresponde a lo que es la auditoría tiene una semejanza con la auditoría gubernamental con la auditoría financiera, porque nosotros tenemos una metodología que tenemos que desarrollar, uno, como planeación genérica, es decir, mediante riesgos determinar las áreas proclives de deficiencias administrativas o incluso de corrupción. Otra, que es la planeación específica, que ya es la planeación que se realiza de cada una de las auditorías. Tres, lo que es la ejecución de ese plan o programa de auditoría. Y cuatro, lo que es un informe de auditoría. Entonces, en este caso, nuestro informe de auditoría se envía a los diferentes entes auditados, o en este caso, al secretario general de gobierno o al mismo secretario de la Contraloría, para efectos de que conozcan los resultados de nuestros hallazgos. Gracias. Le haré la siguiente Gracias. pregunta. ¿Para qué sirve hacer una auditoría? Las auditorías, en este caso, permiten determinar o revisar que lo que se está realizando esté conforme a lo que marca la normatividad o los lineamientos técnicos de cada empresa, en este caso del gobierno. ¿Por qué? Porque en este caso, si está bien realizado, nosotros abonamos a una transparencia. Eso quiere decir que en una transparencia y rendición de cuentas, la gente está cumpliendo con su actividad o con su función. ¿Qué pasa si no cumplen? Nosotros tenemos la facultad de sancionar a los servidores públicos, que va desde una amonestación, es decir, lo voy a llamar llamada de atención, y otra que podría ser la inhabilitación. Inhabilitación es dejarlos sin trabajar, que no puedan trabajar en el gobierno durante un X tiempo. Entonces, esa es la característica que nosotros tenemos. Gracias. Gracias. Como tercera pregunta, ¿qué tipo de auditoría maneja? Ok, aquí manejamos básicamente tres tipos de auditoría, porque a nosotros nos rigen las normas públicas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Así como ustedes han visto que existe la CONA, que es la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, que aplican para el sector privado, para el sector gubernamental, aplica lo que son estas normas del Sistema Nacional de Fiscalización, y prácticamente son tres tipos de auditoría: financiera, de legalidad y de desempeño. Entonces, prácticamente en eso se basan. Hay otras derivaciones, como son auditorías forenses, una auditoría que está muy de moda para efectos de detectar fraudes, pero básicamente la norma nos señala tres auditorías. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Y qué preparación debe tener un auditor? Muchas gracias. Esa es muy buena pregunta, Heber, porque un auditor debe cumplir con diferentes elementos.
Como ustedes saben, la norma técnica nos señala que debe tener un conocimiento técnico. Conocimiento técnico que se adquiere en las escuelas, como es en este caso el tecnológico en el que ustedes estudian. Pero además del conocimiento se debe contar con una capacidad profesional o experiencia. Es decir, una persona auditor que ya ha estado en diferentes campos, en diferentes auditorías. Eso es en materia financiera. Quisiera comentarles que en materia gubernamental, para efectos de buscar una mayor objetividad para que la gente y la ciudadanía tenga confianza en nosotros, nos practican lo que es una evaluación de control de confianza. No sé si han escuchado eso. Es como a los policías que les aplican un polígrafo para ver si dicen o no dicen mentiras. Digo, ponernos un ejemplo muy sencillo. A nosotros como auditores, con el afán de preservar nuestra objetividad y nuestro escepticismo profesional en la revisión, nos practican una prueba de control de confianza, así como también una certificación. En nuestro caso, es la norma institucional de competencia laboral, dirección de funciones de Contraloría. Entonces, estamos no solamente con el conocimiento que adquirimos en la escuela, no solamente con una certificación que es una norma nacional, sino también con un control de confianza, y con esos tres eslabones es un triángulo que se busca para evitar que la gente pueda ser distraída de algún mal hecho o que sea omisa en la presentación o detección de algún hallazgo. Gracias, Herbert. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las habilidades que debe desarrollar un auditor? Se cortó un poquito. ¿Podrías repetir bien ahí, por favor, la pregunta? ¿Cuáles son las habilidades que debe desarrollar un auditor? Perfecto. En primer lugar, creo que una de las habilidades más importantes de un auditor es la observación, la capacidad de verificar lo que sucede en su entorno. Otra capacidad que debe tener el auditor es un poder de análisis, de poder de un todo desglosarlo en partes o de en partes poder conjuntarlo en un todo. Y eso permite de esa manera llevar lo que son elementos importantes en las habilidades de todo auditor. Adicional a una preparación continua y constante, es decir, estamos hablando de disciplina, permiten en este caso al auditor que con los conocimientos que vimos en la pregunta anterior, permitan que su trabajo sea lo más profesional posible. Gracias, Renee, por la pregunta. En la siguiente, ¿cuáles son las competencias técnicas de un auditor? Ok. Dentro de las competencias técnicas que debe tener un auditor, debe basarse principalmente en el conocimiento de una normatividad. Normatividad técnica que nos rige sea a un auditor financiero como un auditor gubernamental. Y normatividad, pues ya en una materia gubernamental que tiene que ver con la debida aplicación del recurso, que se presenten los comprobantes fiscales, que esos comprobantes fiscales se presenten ante el SAT. En una empresa financiera, por supuesto, un conocimiento técnico importante es la debida determinación de los impuestos y el debido entero de los mismos con oportunidad para que de esa manera no exista ningún inconveniente. Recuerden que en este caso nosotros como auditores debemos cuidar no solamente la revisión de un estado financiero en cuanto a su razonabilidad, sino que también tenemos que verificar el debido cumplimiento de las contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema de Administración Tributaria y cualquier otra entidad estatal, como pudiera ser el pago del impuesto sobre la nómina. Un auditor debe tener la capacidad, por eso lo comentaba, de poder también observar cómo se comporta todo para de esa manera emitir juicios profesionales y de valor. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ha afectado la implementación de nuevas tecnologías al desarrollo de su... Muchas gracias. Debo comentarte en este caso, Rosario, que la tecnología, lejos de verla como un enemigo, se convierte en un aliado. Debo comentarles que en la actualidad, en materia gubernamental, se está hablando de lo que se llama la trazabilidad de recursos, es decir, del origen y aplicación de los mismos. Seguramente ustedes han de haber visto en los periódicos, pues cómo ahora se busca que no existan empresas fantasma, empresas fachada, etcétera, etcétera. Una disculpa por el ruido, pero bueno, aquí afuera de la oficina, estar aquí no sé qué haciendo, ¿no? Pero retomando el tema, todo esto permite saber el origen y aplicación de los recursos para saber
que las empresas que se contratan en el gobierno sean empresas debidamente, me voy a mover un poquito, sean debidamente constituidas, legalmente auténticas las operaciones, para que de esa manera vamos, cumpla con lo que es una autenticidad de operación y no exista alguna manipulación o que se estén registrando operaciones no auténticas. Recordemos en este caso que toda materia de auditoría lo que busca es que la razonabilidad de los estados financieros reflejen lo más acertado, lo más cercano posible lo que son los movimientos de la empresa. No se pueden permitir movimientos ficticios. Seguramente su maestro les ha de haber comentado de diferentes autores o diferentes empresas, me refiero, corrijo, donde se han cometido desafortunadamente fraudes, como es el caso de Exxon, como es el caso de Parmalat, donde incluso les ha costado la firma a las empresas auditoras externas, a los compañeros auditores externos. Entonces, ante esto, debe existir un cuidado en el desarrollo del trabajo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a usted. ¿Usted utiliza algún software o programa? Nosotros actualmente no utilizamos un software para el análisis de los datos. Ahorita lo que nosotros hacemos son utilizar sistemas que nos permiten la detección de riesgos, pero no en fase de planeación, más no de ejecución. Entonces, no, ahorita no estamos aplicando ninguno, Herbert. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es desempeñar el cargo que tiene? Honestamente, muchachos, les comparto, soy contralor contralor quiere decir revisor, pocas palabras, de una Secretaría General de Gobierno, y debo comentarles que más que sea difícil la función o la actividad, realmente aquí lo importante es la consistencia, el seguirse preparando día con día. Un auditor no se puede dar el lujo de no actualizarse o dar a un tema por sentado que uno lo conoce. Ante tantos cambios, es importante seguirse preparando. En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, les comparto, cuando existe alguna certificación, deben, en este caso, año con año ir refrendando esa certificación mediante puntos. Entonces, se está obligado a la actualización. También ahora en materia gubernamental es necesario estarnos actualizando con la nueva normatividad que sale para efectos de que nuestra opinión, en el momento que emitamos un juicio, no nos diga el área usuaria o quien recibe el informe, ¿sabes qué? No estás emitiendo una buena información, al contrario, estamos buscando que sea lo más actualizado posible. Gracias, Vianey. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuántos años de experiencia tiene? Muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo comentar en este caso, Juliana? Yo tengo más de 25 años, en este caso, ejerciendo la profesión. Muy orgulloso de haber, de que, bueno, mi sueño cuando era estudiante, querer estudiar, continuar a ejercer la profesión, y gracias a Dios me veo beneficiado con la vida de 25 años, gracias a Dios de estar como en diferentes puestos de auditoría. Muchas gracias y esa es la cantidad. Gracias. ¿Cómo impactó el COVID-19 en su profesión? Esa es una muy buena pregunta, Rosario. Te comento que desafortunadamente el COVID cobró muchas vidas de servidores públicos, porque estos servidores públicos, pues hoy estaban, al otro día ya no, dejaron familias pendientes, dejaron trabajo pendiente, y les comparto a veces la falta de delegación de facultades entre las áreas, es decir, la concentración de la misma información hizo que algunos servidores públicos cuando fallecieron, al no comunicar lo que estaban haciendo, se perdiera cierta información que es valiosa. Por esa parte debo mencionarles, no es bueno y por eso siempre en Contraloría pedimos nosotros, quienes hacemos funciones de auditoría, que se delegue el tramo de responsabilidad y que no se concentre en una sola persona. Entonces sí nos afectó en ese sentido. En un segundo sentido nos afectó porque a veces las compras que se realizan por ser compras urgentes de COVID, se tiene en este caso, se corre el riesgo de que no cumplan con los suficientes elementos o el debido, ¿cómo decirlo? Un precio adecuado de mercado. Es por eso que nosotros como Contraloría participamos de una manera intensa para verificar que esos precios
sean los más apegados al mercado, ya que caso contrario, les fincamos responsabilidad, fincar responsabilidades en estos términos, exigirles el pago de ese recurso que se haya pagado de más. Entonces, son dos áreas de oportunidad, las adquisiciones como tal, donde nosotros tuvimos que intervenir, y otra que en la operación se concentraron las operaciones, y de esa manera tuvimos que ir haciendo sugerencias de evitar se concentre la información, la función, en una sola persona. Muchas gracias, Rosario. Gracias a usted. ¿Cuáles son las principales características que usted reúne para ocupar el cargo actual? Como lo habíamos comentado en este caso, Herbert, te menciono, es uno, ¿cómo mencionarlo? Me voy a volver a mover porque ya se escuchó de nuevo aquí el ruido. Conocimiento técnico, soy contador público titulado y maestro en auditoría. Dos, una preparación constante que se tiene en los colegios de contadores. Tres, un examen de control de confianza, donde se ve en este caso que la persona no haya tenido algunos problemas en su vida anterior, con sus antecedentes de robo o algo por el estilo, en un examen de confianza sale. Y cuatro, lo que es la certificación. Recordemos que uno es el conocimiento, que es lo que ustedes están adquiriendo, y la habilidad de cómo se hace, se obtiene con la certificación. Entonces, uno es el hacer y el otro cómo saber hacer. Gracias. Gracias. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo puede evitar tener riesgos en su trabajo? Perdón, se cortó un poquito. ¿Cómo evitar, perdón? ¿Cómo evitar tener riesgos en su trabajo? Ok, les comparto en este caso que hablando de riesgos, en materia gubernamental, no sé si ustedes han escuchado en materia financiera lo que es el COSO. El COSO es el Committee of Sponsored Organization, que es una organización que se encarga de determinar, de calificar el control interno institucional, el riesgo institucional. En materia gubernamental existe lo que se llaman los COCODIS, Comités de Control y Desempeño Institucional, donde en estos COCODIS uno puede, en este caso, determinar los riesgos que se van presentando para efectos de poderlos corregir. Les comparto, por ejemplo, que luego, dentro de todas las unidades administrativas que conforman esta Secretaría General de Gobierno, buscamos dónde puede haber riesgos para no alcanzar metas, o que corra riesgo la salvaguarda del patrimonio, o que existen áreas de corrupción, y que vamos trabajando todo el año lo vamos trabajando con las áreas, para que de esa manera, al llegar al final del ejercicio, buscamos que el riesgo disminuya, se controla, se vada, difícilmente se puede eliminar, porque recordarán que el riesgo siempre existirá, desde un momento que sale uno de casa y va uno a la escuela, siempre hay un riesgo de no llegar, digo, se escucha muy feo, pero es la verdad, pero también esos riesgos se pueden mitigar. ¿Cómo se pueden mitigar? Tomando debidos cuidados. Con un ejemplo muy sencillo, es así como todos debemos tener cuidado durante el transcurso de un año, cómo identificando esos riesgos mayores se tienen que minimizar. Muchas gracias, Jenny, por la pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza el Departamento de Auditoría Interna en la organización? Muy bien. Les comparto en este caso que en lo que es un área de auditoría, en este caso de Contraloría, de acuerdo a las modificaciones a la ley anticorrupción que seguramente han de haber escuchado ustedes, se conforman, donde un servidor, el que yo dirijo, se llama órgano interno de control. Ese órgano interno de control tiene 4 áreas. Uno, el titular del órgano interno de control, que soy yo, y yo tengo a mi cargo 3 áreas. Un titular de auditoría, que es un contador público que realiza las revisiones como tal de los que le estoy mencionando. Este auditor, si no detecta nada, emite un informe limpio, pero si detecta algo, lo turna a una segunda área, que es un área de investigación. Esta área de investigación se encarga de verificar si lo que determinó el área de auditoría es correcto. ¿Qué pasa? Si no es correcto, se archiva el documento, pero si sí es correcto, lo turna a un área de responsabilidades donde todos, cuando somos acusados, lo voy a llamar así, por alguna situación irregular, tenemos que desahogar un debido proceso. Ese debido proceso o garantía de audiencia se hace con los servidores públicos que actúan mal, y en este caso los sancionamos. Pero es más o menos así el proceso, y resumiendo, un titular del organización de control, un titular de auditoría que depende de mí, uno de investigaciones que también depende de mí, y otro de responsabilidades, que es quien sanciona directamente. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo se puede definir un modelo de auditoría de calidad? Ok, en el caso de modelos de auditoría de calidad, recordemos que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos maneja lo que es un boletín de control de calidad. Eso quiere decir que todas las firmas están emitiendo un estado financiero con calidad. Voy a poner un ejemplo. Si en este caso tenemos un refresco que se llama Coca-Cola, para que sea Coca-Cola debe de tener cierto producto químico, una fórmula que mezclado con X y Y nos dé una Coca-Cola. Pero si en este caso no cumple con la suficiente azúcar o no es la misma receta, podrá ser cualquier cosa menos Coca-Cola, podrá ser Pepsi-Cola, Pepsi. Algo así sucede con las normas de auditoría. Para que una auditoría sea hecha bajo los términos de lo que son las normas internacionales de auditoría, debe de cumplir con ciertos requisitos y uno de esos requisitos es precisamente el control de calidad, donde se busca que todos los elementos mínimos que debe tener una auditoría se cumplan. Entonces, esa es más que nada la respuesta. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Sí está quedando entendible, muchachos? Estoy tratando de hacerlo más sencillo para que de esa manera les ayude en su dinámica. Sí, Qué bueno. Con cualquier duda, con mucho gusto, ¿eh? Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué especialidad se necesita para enfocarse en la auditoría? Ok. En este caso, hay diferentes tipos de auditoría. Debo mencionarles que está, por ejemplo, en materia de auditoría interna, el Instituto Mexicano de Auditores Internos, que es una entidad que unida con una institución internacional, se encarga de especializar a los auditores en materia interna. También hay otros auditores que están especializados en fraude. Y existe la ACFE, que se encarga de desarrollar auditorías forenses, es decir, no revisar estados financieros, sino revisar fraudes. Hay otro tipo de auditorías como las financieras, donde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos debe tener diferentes elementos para conocer la razonabilidad de los estados financieros y si estos fueron adecuadamente elaborados y preparados de acuerdo a lo que haya determinado la administración de cualquier empresa. En mi caso, en específico, es materia de auditoría gubernamental y debemos conocer en este caso como especialidad las normas públicas de auditoría y el Sistema Nacional de Fiscalización que ustedes podrán encontrar en www.snf.org y creo que es .mx o hasta queda org, pero para que ustedes tengan una mayor y pronta referencia. Gracias. Gracias. muchas gracias. ¿Qué otra cosa nos puede comentar aparte de lo que nos le hemos preguntado sobre su trabajo? Pues miren, debo comentarles que francamente me gustaron mucho sus preguntas. Fueron preguntas muy interesantes, me da mucho gusto. Yo quisiera comentarles en este caso que si ustedes desean ejercer la carrera, no dejen de prepararse, tengan disciplina, tengan constancia y sobre todo busquen integrarse a un colegio de contadores o el Instituto Mexicano, a la asociación al que ustedes consideren pertinente, pero no dejen de prepararse porque una cualidad importante, como lo habíamos mencionado, es la preparación continua. Si uno no tiene preparación continua, no puedo opinar, no puedo darle un valor agregado a mi informe de auditoría. Entonces, ese sería el comentario que yo dejaría como adicional. No dejen de prepararse, vivan sus sueños como estudiantes y échenle muchas ganas para seguirse perfeccionando y verlos por acá, porque ustedes definitivamente van a ser los próximos contralores de empresas, de gobierno, y me gustaría mucho verlos por acá. Ese es mi mensaje y desearles mucha suerte, esperando que el maestro les dé una muy buena calificación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin más que decir, pues le agradecemos el tiempo que se haya tomado para aceptar nuestra invitación.